Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión. Sin lugar a dudas, la rentabilidad inmobiliaria es uno de los principales parámetros que deberías tener en cuenta cuando te plantees invertir en el sector inmobiliario o de bienes raíces. Y es que, aunque a primera vista pueda parecer fácil de calcular, muy a menudo se cometen errores que pueden crear falsas expectativas o incluso arruinar una operación que aparentemente es rentable. Por ello, con este vídeo te voy a explicar exactamente qué es la rentabilidad en inversiones inmobiliarias, cuál es la forma más adecuada para calcularla y qué factores pueden ayudarte a maximizar el rendimiento de tus activos en este sector. Como ves, por lo tanto, tenemos mucho de lo que hablar, así que quédate conmigo hasta el final del vídeo porque vas a aprender mucho. Y antes de comenzar, no olvides de suscribirte para recibir más vídeos como este y, como no, dale al botón de me gusta para ayudarme a llegar a más gente. Y ahora ya sí, comenzamos. En pocas palabras, podemos decir que la rentabilidad inmobiliaria es un parámetro indicativo de los beneficios o rendimientos que proporciona un activo inmobiliario en relación con su coste. Por lo tanto, se trata de un factor esencial para saber si una inversión en un inmueble o en un bien raíz merece o no la pena. De lo contrario, estarías invirtiendo de algún modo a ciegas, por así decir, porque no sabrías realmente qué métricas te va a dar. Como luego te voy a explicar, para calcular la rentabilidad inmobiliaria correctamente hay que tener en cuenta toda una serie de gastos que no siempre se contemplan cuando se hacen los cálculos aproximados o estimaciones poco rigurosas. No obstante, antes de entrar de lleno a ver estos cálculos, te voy a mostrar brevemente cuáles son las fórmulas más habituales de rentabilizar una inversión inmobiliaria para que lo tengas también en cuenta. Bueno, pues para obtener rentabilidades de inmuebles dispones de varias opciones diferentes. Las principales son las que te voy a explicar ahora y, como no podía ser de otra manera, comenzamos hablando de la compra para alquiler. Como ya sabrás, comprar un piso para poder alquilarlo es una de las formas más conocidas de rentabilizar una inversión de este tipo. Básicamente se trata de aportar un capital para luego percibir una renta periódica a través de la mensualidad del alquiler. Por lo tanto, se trata de una forma de generar ingresos pasivos que sigue siendo muy interesante a día de hoy. Dentro de este primer enfoque existen muchas subcategorías. Por un lado, según el tipo de inmueble, pueden alquilarse pisos, casas unifamiliares, bajos comerciales, también oficinas, plazas de garajes, naves industriales, incluso terrenos rústicos o por habitaciones. Estos no son más que ejemplos. Y por otro lado, también podemos hacer subcategorías según el formato del alquiler. Además del tradicional de alquiler de larga duración, tenemos alquiler a estudiantes, los alquileres vacacionales o de temporada, el alquiler turístico a través de plataformas como Airbnb, etc. Por lo tanto, como ves, las opciones son de lo más variadas. Una segunda modalidad es la compra para su posterior reventa. Esta forma de obtener un retorno a través de la inversión inmobiliaria consiste, como te puedes imaginar, en adquirir un activo de este tipo y al cabo de cierto tiempo revenderlo obteniendo un beneficio o una plusvalía. Esta operación puede realizarse sin llevar a cabo ningún cambio en el inmueble o después de renovarlo por completo para incrementar su valor de mercado, que es lo que se llamaría flipping. Otras opciones para participar en el sector inmobiliario, en este caso de forma indirecta y no de forma directa como en los dos ejemplos anteriores que te di, para poder conseguir interesante rentabilidad son, por ejemplo, los ETFs inmobiliarios, que se trata de fondos cotizados que invierten en distintos activos del sector inmobiliario. De este modo, puedes adquirir las participaciones en el fondo que desees sin necesidad de contar con un gran capital y obteniendo una interesante diversificación. En segundo lugar, tenemos los REITs y las SOCIMIs. Los REITs son sociedades de inversión del sector inmobiliario que cotizan en la Bolsa de Valores en Estados Unidos. Las SOCIMIs son el equivalente pero en el mercado español. Por lo tanto, son similares a cualquier otra acción y suelen repartir elevados dividendos, además de poder revalorizar su cotización. Y en tercer lugar tenemos el crowdfunding inmobiliario. Se trata de participaciones en la financiación colectiva de proyectos inmobiliarios. Si quieres saber qué plataformas de este tipo utilizo yo para invertir, no olvides suscribirte para recibir la actualización de cartera Inversión Inteligente que publico todos los meses y de la que puedes aprender mucho a la hora de invertir tu propio dinero. Así que pincha y activa las notificaciones. Como puedes ver, por lo tanto, hay opciones adecuadas para todos los perfiles y necesidades sin que sea imprescindible contar con un elevado capital de partida. Y ahora ya sí, vamos a lo que es el núcleo duro de este vídeo de cómo calcular la rentabilidad de una inversión inmobiliaria. Para calcular la rentabilidad inmobiliaria debemos distinguir entre la rentabilidad bruta y la neta. Te lo voy a explicar en ambos casos para que lo entiendas. Comenzamos con la rentabilidad bruta. Para calcular la rentabilidad inmobiliaria bruta, basta con dividir el rendimiento obtenido o que se prevé obtener entre el coste del inmueble y luego multiplicar el resultado por 100 para obtener un porcentaje.
Para simplificar los cálculos, estamos suponiendo que no hemos necesitado financiación para realizar la compra. Esto es importante que lo entiendas. Por lo tanto, en el caso de comprar para alquilar, la fórmula matemática sería la que te voy a enseñar ahora. Cogemos el alquiler mensual, lo multiplicamos por 12 meses, todo ello lo dividimos por el precio total de compra del inmueble y lo multiplicamos por 100. Veámoslo con un ejemplo. Si el coste total de compra de un piso fuese de 150.000 euros y lo podemos alquilar en 1.000 euros al mes, entonces la rentabilidad de esta inversión inmobiliaria sería la siguiente. Cogemos los 1.000 euros al mes, lo multiplicamos por 12 meses, todo ello, los 12.000 euros que nos resulta, lo dividimos por 150.000 y lo multiplicamos por 100, por lo tanto tenemos un 8% de rentabilidad. Para calcular correctamente la rentabilidad bruta de una inversión inmobiliaria es fundamental que tengas en cuenta todos los gastos que conlleva la compra. De lo contrario, estarías falseando el denominador de la fórmula y tendrías una expectativa de rentabilidad incorrecta. Por tanto, no te olvides de incluir en este coste total de compra los siguientes elementos, como no, el precio del piso, es decir, el importe principal, pero también los gastos de notaría, aunque lo más habitual es que sean a cargo del vendedor, salvo que se pacte lo contrario, pero en cualquier caso debes tenerlos en cuenta. También están los gastos de registro para la inscripción del inmueble en el registro de la propiedad. Como no, todos los impuestos asociados a la compra, que sea el IVA, si es una vivienda nueva, o el impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP, si fuese una vivienda de segunda mano. También están todos los costes de reparaciones o de reformas, si fueran necesarias o si adquiriésemos hacerlas para mejorar el atractivo del inmueble de cara a su posterior alquiler. También gastos de amueblarlo si deseamos que sea un alquiler amueblado para obtener mayor retorno y, por lo tanto, como puedes ver, la diferencia entre contemplar todos estos gastos o solo tener en cuenta el precio de compra del inmueble puede darte resultados muy diferentes. De todos modos, incluso así, estaríamos hablando en cualquier caso de rendimientos brutos. A continuación vamos a ver qué hay que tener en cuenta para calcular la rentabilidad neta. Pero antes de eso, si te parece que este vídeo te está aportando valor, no puedes perderte mi newsletter donde publico semanalmente contenido exclusivo para mi comunidad privada que te va a dar el empujón que necesitas para impulsar tus inversiones. Es totalmente gratuita y te va a aportar mucho más valor con contenidos que no encontrarás en ningún otro sitio, por lo que si quieres recibirla no tienes más que pinchar en la tarjeta que aparece por aquí o abajo en la descripción del vídeo en el primer link. Ya verás que te encanta. Y con esto vamos a la rentabilidad inmobiliaria neta. Si quieres hallar la rentabilidad inmobiliaria neta de tu inversión, debes considerar aquellos gastos e impuestos asociados a la explotación del inmueble. Los más importantes son los 4 que te voy a presentar a continuación. Los primeros son los gastos de comunidad. Se trata de un gasto recurrente que, salvo pacto de lo contrario, debe afrontar el propietario de la vivienda. En segundo lugar están los impuestos. En España tenemos el IBI o el impuesto de bienes inmuebles que grava la propiedad. En otros países existen tributos de naturaleza similar. En tercer lugar están los seguros. Es habitual contar con un seguro que cubra posibles siniestros en el inmueble y que suele estar a cargo del propietario. Además, es posible contar con un seguro específico de impago para hacer frente a la eventual falta de pago de la renta por parte del inquilino para los propietarios que sean algo más conservadores. Y en cuarto lugar están las reparaciones corrientes, por ejemplo, fugas de agua, reparaciones eléctricas, arreglos o sustitución de electrodomésticos, etc. Por lo tanto, la fórmula para calcular la rentabilidad inmobiliaria neta es la siguiente. Tomamos el alquiler mensual, lo multiplicamos por 12, a todo ello le restamos los gastos y cargas anuales, todo ello lo dividimos por el precio total de compra del inmueble multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. Lo vemos con un ejemplo para entenderlo mejor y para ello volvemos al ejemplo que teníamos anteriormente y suponemos que el total de gastos asciende a 2.500 euros al año. Por lo tanto, tendríamos los 1.000 euros del alquiler, lo multiplicamos por 12, a todo ello, a esos 12.000 euros le restamos los 2.500 euros de gastos que tenemos y ello lo dividimos por el precio de adquisición que fueron 150.000 euros y multiplicamos por 100 para obtener ese porcentaje que sería de 6,33%. No obstante, este cálculo se refiere a la rentabilidad netas antes de impuestos sobre los rendimientos obtenidos, en el caso de España, el IRPF. Por tanto, para calcular la rentabilidad neta después de impuestos, tendrías que restar lo que fueses a pagar al IRPF por el cobro de esa renta mensual. Para simplificar, suponiendo que fuesen 1.000 euros, entonces tendríamos que hacer el siguiente cálculo. Tomamos los 1.000 euros, lo multiplicamos por 12 y le restamos los 2.500 euros como hicimos anteriormente, pero a eso hay que restarle todavía los 1.000 euros y cuando cogemos toda esa cantidad la dividimos por 150.000 euros, lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje y obtenemos que la rentabilidad neta después de impuestos, en este caso, sería de un 5,67%.
Y ahora que ya sabemos todo esto, te voy a explicar brevemente cómo calcular la rentabilidad inmobiliaria cuando se compra el piso con hipoteca, que normalmente es lo más habitual. Vamos a verlo directamente con un ejemplo. Asumimos un precio de compra, incluyendo gastos, de 150.000 euros. Una hipoteca que asciende al 70% del valor de compra, por lo tanto 105.000 euros. Aportamos de fondos propios un 30% restante, que son 45.000 euros. Asumimos, como en el ejemplo anterior, unos ingresos anuales por alquiler de 1.000 euros al mes, con unos gastos y cargas de alquiler también de 2.500 euros al año, como en el ejemplo anterior, y la cuota de la hipoteca son 400 euros multiplicado por 12 mensualidades, son 4.800 euros al mes. De este total, solo los intereses serían un gasto propiamente dicho, porque el resto es amortización de capital. Para simplificar, suponemos que de este total, 2.400 corresponden a intereses, ¿de acuerdo? O sea, es una simplificación, pero asumimos que la mitad de las cuotas van para amortizar el capital y la otra mitad para pagar los intereses. Por lo tanto, para calcular la rentabilidad inmobiliaria, aplicaríamos la siguiente fórmula. Tomamos el alquiler mensual, lo multiplicamos por 12, a todo ello le restamos los gastos y cargas y los intereses hipotecarios, y todo ello lo dividimos no por el precio de adquisición, como fue el caso en los ejemplos anteriores, sino en este caso por los fondos propios, y lo multiplicamos por 100. De este modo obtendríamos la siguiente rentabilidad neta antes de IRPF, es decir, antes de impuestos. 2.000 euros de ingresos por 12, a lo cual le restamos los 2.500 euros de gastos y le restamos también los 2.400 euros de intereses, y todo ello lo dividimos por los 45.000 euros que hemos hecho de aporte de fondos propios y lo multiplicamos por 100. Por lo tanto, en este caso la rentabilidad nos sale de un 15,78%, que es muy superior a lo que veíamos en los ejemplos anteriores cuando comprábamos todo con fondos propios al 100%. Por lo tanto, como puedes ver, es más rentable apalancarse para realizar operaciones inmobiliarias si sabes cómo hacerlo. Lógicamente, en cualquier caso, he simplificado al máximo los cálculos para que te resulte fácil de entender. Entonces, ¿cuál es el rendimiento habitual de las inversiones inmobiliarias? Bueno, pues no es fácil generalizar acerca de la rentabilidad inmobiliaria habitual en la inversión directa en activos para alquiler. Y es que, como te imaginas, varía enormemente en función del país, de la ciudad, del barrio o incluso del tipo de inmueble del que se trate. Por supuesto, también evoluciona en función de la fase del ciclo económico en la que nos encontremos, porque no es lo mismo estar en fase de expansión que de declive, y según los tipos de interés también tiene que tenerse en cuenta todo ello. Pero bueno, de todos modos, si hablamos de rentabilidades medias en España, podríamos decir que normalmente se mueve en torno a un 4 a 7% bruto, aunque lógicamente hay excepciones. Y entonces, ¿cómo conseguir una buena rentabilidad inmobiliaria e invertir? Bueno, pues si quieres lograr una buena rentabilidad inmobiliaria con tus inversiones, estos son los factores más importantes que deberías tener en cuenta. El primero, como no, conocer e investigar el mercado. Como ya sabrás, se trata de un mercado complejo y muy dinámico, por lo que es necesario formarse, analizar muchas propiedades y mantenerse al día de cualquier novedad que pueda incidir en la rentabilidad. Por otra parte, no deberías limitarte geográficamente, y es que, aunque sea imprescindible conocer lo mejor posible el lugar en el que vas a invertir, no siempre lo más cercano va a ser lo mejor. Por lo tanto, preocúpate de investigar distintos barrios, ciudades e incluso países. Ahora bien, si quieres invertir en el extranjero, procura hacerlo con el asesoramiento de un experto, porque es muy fácil cometer errores cuando no se conoce la legislación, la fiscalidad, etc. En cualquier caso, la ubicación es uno de los factores que más influyen en las rentabilidades de los bienes inmuebles. Eso debes tenerlo claro. En segundo lugar, no debes enamorarte del inmueble. Recuerda siempre que se trata de una inversión y no de tu vivienda habitual. Además, procura no limitarte a un único tipo de inmuebles. Puede haber buenas oportunidades de pisos, casas, bajos comerciales, plazas de garajes, naves industriales, terrenos rústicos, etc. Como te dije antes, debes ser creativo porque hay muchas opciones diferentes. En tercer lugar, debes tener, como no, paciencia. Encontrar el inmueble adecuado puede llevar su tiempo. No te precipites a la compra, aunque se te escape alguna buena oportunidad. Es mejor dejar pasar alguna buena que precipitarse y hacer una operación mal. En cuarto lugar, asesórate. En el sector inmobiliario existen cuestiones legales, urbanísticas y de fiscalidad que no todo el mundo conoce, incluso en su propio país, y que pueden condicionar el éxito o el fracaso de cualquier inversión. En quinto lugar, como no podía ser de otra manera, diversifica. En la medida de lo posible deberías tratar de no concentrar tus esfuerzos en un único activo. Por tanto, procura incluir también activos no inmobiliarios y, si tienes capital suficiente, invertir en inmuebles de distintas categorías o con diferentes ubicaciones. En sexto lugar, ten en cuenta todos los gastos asociados a tu operación. Como ya te he comentado anteriormente, para calcular de forma adecuada la rentabilidad inmobiliaria es imprescindible contemplar
todos los costes asociados a la compra, así como los impuestos que gravan la renta por alquiler o los beneficios en el caso de comprar para revender, es decir, las plusvalías. Séptimo lugar, explora opciones de financiación. Evidentemente, no es necesario contar con todo el capital necesario para adquirir el inmueble al contado como en los primeros ejemplos que hemos visto. Así, lo más frecuente es recurrir a un préstamo hipotecario que nos permita distribuir el precio de compra a través de varios años. Además, las hipotecas pueden darte la opción de apalancarte y así diversificar tus inversiones comprando varias en vez de una única con todo el capital si compras al contado. Es decir, podrías destinar, como te digo, tu capital a hacer el pago inicial de más de un inmueble, abonando el resto mediante préstamos hipotecarios. En cualquier caso, esto puede llegar a ser arriesgado y requiere de una buena negociación con el banco. Por otra parte, siempre es imprescindible contar con ahorros previos para afrontar el importe de la entrada más los gastos. Si no sabes por dónde empezar, puedes echarle un vistazo a un vídeo que he dedicado a explicar cómo ahorrar precisamente para comprar una casa y que te dejo en el canal. Vete a dar una vuelta porque ahí lo encontrarás. También hay que hacer una buena gestión del inmueble. Para conseguir una buena rentabilidad inmobiliaria es importante tener en cuenta 5 elementos. El primero, asegurar el pago del alquiler mediante una adecuada selección de los inquilinos, la firma de un contrato con todas las garantías legales, fijación de fianzas, etc. También puede ser muy recomendable contratar algún seguro de impago si esto no te deja dormir bien por las noches, el que pueda haber impagos. En segundo lugar, debes determinar el precio de forma adecuada, de modo que sea competitivo en el mercado, pero que a ti te permita maximizar la rentabilidad. Tercero, debes mantener el inmueble en buen estado. Si el piso está bien conservado, será más fácil de alquilar y podrá generar rentas más altas. Incluso la decoración, si se alquila amueblado, puede influir más de lo que se cree en el precio del alquiler. Cuarto lugar, preocuparse del marketing. Un anuncio con fotos luminosas y de calidad puede hacer más atractiva cualquier caso. Si el piso se alquila o se vende vacío, puede ser interesante contratar incluso un servicio home staging temporal antes de hacer las fotos del anuncio para que los compradores puedan proyectarse. Y, como no, delegar. Si no puedes gestionar tú mismo el alquiler, podrías hacerlo a través de empresas especializadas. Por ejemplo, hay muchas compañías que se encargan de realizar una buena gestión integral del alquiler de viviendas turísticas, creando y administrando tu perfil de Airbnb, encargándose de la recepción de los huéspedes, de las tareas de limpieza, etc. Si dedicas atención a todos estos aspectos, créeme que podrás llegar a incrementar la rentabilidad de tus inversiones inmobiliarias de forma considerable. Y entonces, ya para concluir, ¿es rentable invertir en inmuebles? Bueno, pues sin duda alguna las inversiones inmobiliarias pueden ser muy rentables si se saben hacer bien las cosas, como todo en lo relativo a las inversiones. Por tanto, si conoces aquello en lo que inviertes, contemplas todos los gastos asociados y construyes una cartera bien diversificada, puedes lograr una muy buena rentabilidad inmobiliaria y mantener el riesgo bajo control. Y ahora que ya sabes todo esto, recuerda que para recibir mis mejores contenidos, aquellos que reservo para mi comunidad privada, debes estar apuntado a mi newsletter gratuita. Para ello, nada más fácil que pinchar en el primer enlace que te dejo en la descripción del vídeo y así comenzarás a recibir semanalmente contenidos novedosos y que te van a impulsar en tu camino para alcanzar la libertad financiera. Créeme que ya estoy ayudando a miles de personas y les están encantando esos contenidos privados. Si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta y compártelo en redes sociales para darles máxima difusión. También puedes dejar un comentario sobre qué te ha parecido este vídeo. Dime qué te ha parecido el que te pusiera los cálculos a través de una grabación de pantalla donde yo los he dibujado, que creo que te pueden venir muy bien de cara a futuros vídeos. Dime todo eso en la caja de comentarios más abajo. Dime también de qué otros temas te gustaría que hablara en futuros vídeos y no dudes en compartirlo para que otras personas a las que les interesen también las inversiones inmobiliarias sepan cómo calcular la rentabilidad inmobiliaria, porque si se equivocan con esto pueden tener una inversión fallida y no es lo que queremos. Queremos que todo el mundo realice inversiones inmobiliarias exitosas para generar ingresos pasivos o plusvalías y que ello les acerque en su camino hacia la libertad financiera. Así que nada, esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.